best practices. Y estos términos de diseñar, instrumentar y desplegar best practices, porque ahorita Miguel nos va a compartir diseños, instrumentaciones y despliegues de desarrollo de talento para Uber América Latina. Y con eso mostrarnos esas best practices y cómo ellos han logrado ser un referente en desarrollo de talento a nivel de Latinoamérica. Sin más, Miguel, te cedo la palabra. Te agradezco de nuevo tu ánimo y tu entusiasmo por colaborar en estos webinars de América. Perfecto. Muchísimas gracias, Adrián. Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, creo que algo que espero sea de mucha utilidad es cómo le hicimos en Uber en los últimos 4 años para poder navegar la incertidumbre, para poder navegar la ambigüedad y poder sufrir un crecimiento sin precedentes, pero a la vez empujar la relevancia de recursos humanos, ¿no? Entonces, les voy a compartir una historia. Primero les voy a dar un poquito de contexto, porque yo recuerdo hace casi 5 años cuando entré a trabajar a Uber, la mayoría de la gente me preguntaba, oye, ¿y cuántas horas manejas, no? O cómo están los beneficios de un auto, si es negocio o no es negocio, ¿no? Entonces, pareciera ser que ya no nos acordamos del mundo antes de Uber, ¿no? Y obviamente hoy en temas como el COVID, pues todavía se complica más. Y post pandemia, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Si pensábamos que vivíamos en un mundo VUCA, ¿no? Volátil, incierto, ambiguo, bueno, creo que el COVID nos hace replantearnos muchísimas de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que espero después de este webinar? Que al compartirte algunas de las prácticas que estamos haciendo, no a nivel Latinoamérica, sino les puedo decir que con orgullo ya hemos exportado a nivel global algunas de las prácticas que les voy a compartir hoy, que te sirvan, porque ahora vamos a tener que, o sea, ya no hay opción. O sea, el ser disruptivos ya no es una opción. El poder hacer más con menos, pues tampoco, ¿no? Seguramente a muchos de ustedes les aplicaron la de si recursos humanos a veces tenía el menor budget, pues bueno, ¿no? Entonces, ahora el tema de, bueno, haz de cuenta que vas a tener cero budget, pues ya llegó a muchas de nuestras puertas, incluyendo compañías globales. Entonces, espero que puedas tomar una o dos de estas prácticas para poder apoyar a la organización y que recursos humanos tenga el lugar que merece, ¿no? Por más fuerte que sea tu marca, por más pionera que sea tu tecnología, por más que lleves años en la industria, este es el momento en el que recursos humanos ha demostrado ser el antes y el después. Este es el momento en el que si recursos humanos se planta como un agente disruptivo, puede marcar la diferencia para las organizaciones, ¿no? Hoy podemos ver que es una tendencia que compañías como Amazon, como Facebook, rompen el paradigma de ¿para qué una oficina? Trabajemos desde casa. Entonces, hoy los profesionales de recursos humanos estamos en el momento de ser o no disruptivos. Podemos seguir como tomando pedidos o ser un agente disruptivo en las organizaciones. Entonces, esa es la invitación que yo te pongo. Y lo que te voy a platicar primero es pues un poquito de contexto, ¿no? Como te platiqué, yo llevo ya casi 5 años y creo que es importante que conozcas un poquito de los números detrás de Uber, ¿no? Porque hemos escuchado que Uber es un agente disruptivo, que Uber planteó un nuevo modelo, pero bueno, ¿qué estaba pasando? ¿Cuál es la realidad del crecimiento de Uber? Entonces, si puedes ver, generalmente yo vengo de otras industrias, estuve en tecnología, estuve en farmacéutica, estuve incluso en consumo. Cuando tú tenías un crecimiento de doble dígito, pues era un crecimiento de 10%, y si llegabas al 11%, era bastante bueno. Ahora, ¿qué tal un crecimiento de 12x, no? 120%. Y luego, sobre ese 120%, 90%. Y luego, 30%, ¿no? Entonces, son crecimientos exponenciales. O sea, son crecimientos que yo creo ni nosotros mismos en Uber, incluso yo me acuerdo de cuando veía las gráficas de forecast versus year to date, que es el real, nunca le dábamos. O sea, hacíamos un pronóstico de, vamos a crecer un 20% y no.
crecíamos un 45%, bueno, vamos a ajustarlo. Pues no, 70%, obviamente es un gran happy, ¿no? Es un problema buenísimo que teníamos nosotros. Ahora, ¿qué representa esto? O sea, ¿qué representa esto a nivel operación? Piensa como cabeza de recursos humanos, ¿no? Piensa como cabeza de recursos humanos que de repente estás en 5 países y en 11 ciudades y en 3 años ahora estás en 17 países y en 213 ciudades, ¿sí? O sea, piensa que hoy acabas de entrar a tu rol de director de recursos humanos y te dicen, oye, pues Mike, pues hoy somos 52 personas, pero si empiezas a hacer números vamos a llegar a 3.500, 4.200 personas en los próximos 2, 3 años, pero estás solo, ¿no? Esa es la realidad. El equipo que yo tenía en el 2015, pues era yo, su servidor, el que tiene aquí en su pantallita, ¿no? Y ya. Haz de cuenta que yo tenía una persona que me ayudaba en Ámsterdam como compensaciones, la nómina se pagaba de San Francisco, entonces el tema primero de entender cómo funcionaba Latinoamérica, porque desafortunadamente y seguramente si tú trabajas en un corporativo internacional, pues te ha pasado que a veces dicen, Latinoamérica perfecto, pues funciona igual como un país, no, son 17 legislaciones diferentes, son maneras de pensar, son culturas diferentes, entonces ese fue el primer reto, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba detrás de este crecimiento? Igual, piensa como profesional de recursos humanos, ¿qué pasaba detrás de escenas? Sí, o sea, era un caos. O sea, yo me acuerdo, sí, dormía poco, antes tenía cabello cuando yo entré a Uber, ahora como puedes ver tuve que cambiar de look, ahora me salió de este lado de la cara, pero lo que pasaba es que además de los retos que teníamos de crecimiento, pues teníamos líderes muy jóvenes, ¿no? Yo recuerdo que cuando entré a mis primeras reuniones con las personas que lideraban la región, pues eran personas, en ese momento yo tenía, ¿qué habrán sido? Unos 33 años. Y en ese momento yo platicaba con los líderes que llevaban Latinoamérica y tenían un average de 29, 30 años, ¿no? El 95% de mi población es millennial. Ellos trabajaban por medio, este crecimiento nos llevaba a que cada 6 meses teníamos promociones, no necesariamente porque fueran promociones que hubiéramos analizado de manera profunda, que tuviéramos una metodología de performance review. Hazte cuenta que no tienes nada que esté realmente aplicado para un crecimiento a esta escala, si no era crecemos, necesitamos promos, ¿ok? Muy rústico, muy orgánico. Pensemos que Uber en ese momento llevaba 5 años de existir, ¿ok? Después había una cultura, o sea, gaps de cultura impresionante, había un caos, había muchos gaps pues obviamente era muchísimo de la contratación que teníamos era por referencia, pero por referencia puede tener sus pros, pero también sus cons. Si el 80% de tus contrataciones son solamente por referencia, entonces tienes un bucket de culturas muy similares, con pensamientos muy similares, con backgrounds muy similares, entonces la parte de diversidad e inclusión pues no era algo que realmente estuviera en el DNA de nosotros. Y el hipercrecimiento. ¿Cuál fue la solución? O sea, ¿qué fue lo que en su momento les recuerdo? Era yo, me dieron un headcount, entonces, ¿cómo puedo de manera rápida, de manera disruptiva, poder hacer una estrategia que con pocos recursos me permitiera abarcar mayor población, pero también con un tema de usar mis propios recursos? Y por usar mis propios recursos me refiero a mis líderes, a mi cultura, a mis managers. ¿Okay? Entonces lo que pensé es en una solución que fuera sistémica, ¿no? ¿Cómo podemos ver a Uber como un sistema vivo que además tiene diferentes sistemas dentro del mismo sistema y que si empiezo a conectarlos todos o usarlos de manera individual, puede ser muchísimo más impactante? Entonces, a lo mejor todavía no me entiendes, dices, Mike, ¿de qué estás hablando? Lo que te voy a compartir es cómo podemos empezar a pensar en Uber, desmenuzarlo como un sistema y a intervenir los diferentes sistemas para que puedan ser muchísimo más impactantes y al final sumen todos a la misma estrategia de recursos humanos. Entonces, lo que hice fue dividir a Uber en 4 sistemas.
cuáles eran estos sistemas y los fui interviniendo uno por uno para que al final todos me sirvieran, ¿no? Porque al no tener headcount, al no tener tanto budget, tenía que usar mis diferentes estrategias para poder ayudar a que recursos humanos fuera realmente no solamente un partner, sino un ¿cómo decirlo? Un detonador de engagement, un detonador de resultados. Entonces, mis 4 pilares estratégicos, el primero y el más importante es enfocarme en el liderazgo y en los managers, ¿sí? Desarrollar cuáles eran estos comportamientos, o sea, ¿qué significa ser manager? Again, probablemente tú ya hoy lo tengas descubierto o no. Yo en ese momento no había nada diseñado. Entonces, primero, ¿qué significa ser líder? ¿Qué significa ser manager? Porque al yo enfocarme en ellos, si quiero hacer un cambio cultural, por ejemplo, el que les voy a compartir de poder hacer un tema de career management, pues ellos son las personas que me ayudan a moverlo. Si los líderes y los managers no creen en tu filosofía de crecimiento, en tu filosofía de carrera, ahí tienes un primer saboteador, ¿ok? Y además, este uno te ayuda a mover el 2, el 3 y el 4. El segundo, crecimiento individual, ¿ok? No teníamos los recursos, tenemos que evolucionar. Ya el área de desarrollo, pues no va a ser un área que les diga, ok, pues este es el calendario de entrenamientos y además las generaciones que vienen ya tienen otra perspectiva de aprendizaje, ya son muchísimo más autodirigidos, o sea, ya hay otra forma de pensar adentro de las organizaciones donde tenemos que entender qué significa desarrollar a los individuos, pero conectado con su propósito, ¿sí? Conectado con su propósito, conectado con tu para qué estás, porque ojo, las nuevas generaciones, si no tienen un propósito fuerte y si no ven que tú estés ayudando a esta parte de un propósito mayor, pues probablemente la rotación ya no está mal vista. Esa es la realidad. Hoy las personas pueden estar 2 o 3 años, cumplir parte de su propósito individual e irse a otra organización que cumpla con ello. Entonces, ¿cómo conectarnos con este 95% de generación millennial? ¿Ok? Y darles las herramientas para que sigan comprometidos con nosotros, ¿vale? El tercero, que tiene que ver con team enablement. Generalmente hacemos intervenciones de equipo. 1, para que sea divertido, ¿no? 2, de manera reactiva, es decir, híjole, este equipo se nos está cayendo, ahora sí tráete un coach externo y que nos ayude, ¿vale? Lo que queremos hacer es ayudarle a los líderes y a los equipos a entenderse como un subsistema que tiene su propia subcultura, sus propias reglas del juego y además ayudarles a entender cuáles son las diferentes etapas. Hay muchos modelos que te ayudan a entender este tipo de diferentes etapas, como Tocman. Nosotros usamos Tocman y también usamos Five Behaviors of a Cohesive Team. Recuerda, tenía muy pocos recursos, entonces tenía que hacerme de modelos que fueran autogestionables, que fueran autosustentables. Entonces, este tercer pilar estratégico me ayudó a que los equipos pudieran autogestionarse. Y el cuarto es la parte de desarrollo organizacional. Este cuarto debe de estar permeado en los otros 3. Es decir, las cultural norms, los procesos y esta parte de desarrollo organizacional. Entonces, si te fijas, todos ellos tienen que estar interconectados, pero cada uno tiene su impacto. Es decir, si tú quieres hacer una estrategia de desarrollo organizacional, por ejemplo, ¿cuál es el nuevo proceso de performance? El nuevo proceso de performance tiene que caer en el pilar de liderazgo, en el pilar de individual growth y también puedes aterrizarlo en el pilar de team enablement. Es decir, lo que yo logré, porque este es un diseño que lleva ya 2 años y medio, es que cuando queremos generar un cambio cultural de cualquier índole, al pensar de manera sistémica, es más acelerado, es muchísimo más impactante y además pudiera recibir feedback de diferentes audiencias. ¿Okay? Entonces, esta es la primera slide. Hoy por el tiempo, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer únicamente deep dive en la parte de individual growth. Te voy a platicar cómo nosotros nos fuimos a la parte de desarrollo individual y creo que vamos a poder darte
poquito de cómo le hicimos en Team Enablement. Pero por supuesto que puedes contactarme, al final vas a tener mi correo en LinkedIn y con mucho gusto, si deseas saber cómo le hicimos en los otros pilares, feliz de ayudarte, ¿vale? Entonces, vamos a entrar un poquito en cómo le hicimos en la parte de desarrollo individual. Como te digo, nada más para traer un poquito a la mesa cuál era el contexto, 95% de población millennial, managers que también tienen poco tiempo, ¿ok? Tienen poco tiempo, tienen pocas herramientas de cómo desarrollar a otros. Entonces, y además traíamos una velocidad de crecimiento en cuanto a promociones y en cuanto a procesos, pues demasiado rápida, récord. Entonces, aquí es, ¿qué es lo que necesitamos? Más allá de necesitar un proceso, más allá de necesitar ponerlo en el calendario y bueno, pues a principios de años vamos a hacer feedback y a mediados de años vamos a hacer como una revisión de medio año y al final una revisión de final de año, poner goal setting. Lo que nosotros nos dimos cuenta es que necesitábamos generar primero un cambio en el mindset, en cómo la gente está relacionándose con el desarrollo individual, en cómo la gente está viendo el desarrollo individual y sobre todo, cómo es escalable, ¿no? Cómo esto es escalable, sostenible en el tiempo y además algo a lo que podamos hacer frente con un crecimiento como el que estamos teniendo a nivel headcount, ¿sale? Te recuerdo que pasamos de ser cerca de 52 personas a 3,000 personas y esto solamente en Latinoamérica. Hoy el reto es cómo lo escalamos a nivel global. Pero en este momento lo que nosotros decidimos es utilizar el crecimiento, el growth mindset como el estandarte, como la estrategia pilar de individuos. Entonces, primero te voy a dar un poquito de cuál fue el racional detrás, ¿no? ¿Por qué utilizar esta estrategia basada en crecimiento, en growth mindset? ¿Okay? Primero, ¿cómo es que nosotros llegamos a esto? ¿Cómo podemos compartir la responsabilidad del desarrollo con los individuos? Como recursos humanos se vuelve en una estratega en cuanto a descubrir cuáles son los gaps que necesita la organización. ¿Cómo podemos empezar a visualizarnos en los próximos 3 años? Yo tengo la creencia de que a veces solamente nos enfocamos en el presente porque estamos queriendo resolver gaps de aprendizaje todos los años y entonces a veces nos podemos quedar cortos. Esta filosofía pues hoy nos permite también que los individuos y los managers hagan sus propios assessment, sus gaps assessment de manera individual, pero también se hagan responsables de hacer algo al respecto, donde nosotros nos convertimos en dar las herramientas y a veces las herramientas pueden ser entrenamientos diseñados por nosotros, pero a veces las herramientas son pues dar un presupuesto para que ellos puedan ir al mercado a encontrar la herramienta que les funcione. Pero para que eso suceda, primero tienes que meter en la cultura que el desarrollo está conectado con tu crecimiento, ¿no? Vamos a recompensar a aquellos que inviertan en su crecimiento, pues de una mejor manera que aquellos que no inviertan en su crecimiento. Entonces, la primera parte que nosotros vimos como por qué retener, bueno, primero te voy a decir cuál es esta pregunta que vimos que no estaba clara en la organización, ¿no? Entonces, esto es como una primera reflexión que nos ayudó a entender qué estaba pasando en la organización. Cuando nosotros salimos a repartir la responsabilidad a través de esta pregunta, nos dimos cuenta de cosas muy interesantes. Cuando nosotros le preguntábamos a la organización, ¿qué tan bien conoces qué necesitas para crecer? Pues no necesariamente estaba tan claro, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a recibir qué es lo que yo voy a hacer para crecer. Es decir, este es tu core currículum, estos son los entrenamientos que tienes que hacer en los próximos 3 años, pero ¿qué tanto tú entiendes que necesitas? Eso tiene que ver con muchísimo más responsabilidad, con hacer autoanálisis, con recibir feedback, con utilizarlo. Entonces, si te fijas, esto nos puso de un actor como más directivo a un actor mucho más coach, ¿no? Como mucho más, pues, darles a entender que el crecimiento es responsabilidad individual. Recursos humanos se encarga de, pues, establecer el mindset, establecer cuáles son las cualidades, competencias que nosotros creemos necesitamos, pero el hecho de entender en dónde estás
¿Y qué hacer para crecer? Pues está en cada uno de los individuos. Entonces, también les dimos, obviamente, pues como tú sabes, los líderes de negocio necesitan entender un poquito más. Entonces, hay cuatro temas fundamentales que nos ayudan a fortalecer el para qué de esta estrategia. El primero es la retención. La retención es, y lo puedes ver en estudios que tiene LinkedIn, ¿ok? Donde dice que una de las principales causas, que es una tendencia por la que la gente se va, es porque no ven un crecimiento. ¿Okay? Y no hablo de crecimiento a nivel organizacional, a nivel promoción, a nivel como estamos acostumbrados, a nivel escalera, ¿no? Sino al final la gente se va porque piensan que no hay oportunidad de crecer, también puede ser a nivel individual, es decir, no estoy aprendiendo, estoy teniendo ciertos gaps, en los próximos 3 años no veo cómo vaya a crecer. Esto es algo que ha cambiado y, por ejemplo, si tú lo ves en contexto hoy, con las reestructuras, con los layoffs, con los retos que tenemos, las oportunidades de crecer a nivel organigrama se van a reducir. Entonces, el tema de tener este growth mindset donde puedes fortalecer tu propio rol, puedes ver todas las oportunidades como crecimiento y está en ti el poder crecer y desarrollarte, es muy efectivo. La segunda es un tema de engagement, y aquí esto es un reporte que salió en el 2018, donde uno de los drivers de compromiso más elevados, ¿ok? Es que los empleados vean que hay una oportunidad de crecimiento en su rol, en su empresa, que la empresa está invirtiendo en que tu rol sea relevante, que puedas tener oportunidades de seguir creciendo dentro de tu mismo rol o dentro de tu misma organización. Entonces, no solamente es un tema de retención, sino también es un driver de compromiso. Y la función de recursos humanos, como la mayoría de nosotros sabemos, pues al final te miden por una encuesta de compromiso, te miden por una encuesta de qué tanto tu gente quiere seguir contigo o qué tanto tu gente se quiere ir. Y otra cosa que ya al día de hoy, pues nos vino el COVID o todo nuestro contexto a poner enfrente. Los roles, las organizaciones están evolucionando de manera continua y la realidad es que hoy incluso los roles más técnicos que pudieran parecer más especializados, pues hoy tendrían que evolucionar a también tener estos soft skills que antes no veíamos. Antes podías ser el especialista y no tenías que comunicarte con nadie, no tenías que desarrollar soft skills. Hoy pareciera ser que estamos en el reto de poder convertirnos en ¿cómo decirlo?, en profesionales todoterreno. Y por ahí hay algunos estudios que también hablan de que en 2030, pues probablemente muchos de los roles que hoy tengamos, pues ya no existen, ¿no? Entonces, este growth mindset que te ayuda a también hacer un diseño de cómo ves tu profesión, cómo ves tu desarrollo profesional en los próximos 5 años y qué vas a empezar a necesitar, pues cobran relevancia, pues no solamente una organización como Uber, pero yo te diría a nivel global, ¿no? Debería ser una tendencia de cómo empezamos a pensar en desarrollo. Y por último, pues los resultados de negocio, los outcomes de negocio, donde está comprobado que aquellas organizaciones que invierten en aprendizaje, invierten en desarrollo, pues obviamente tienen mayor productividad. ¿Por qué? Porque está el tema de enablement, está el tema de que le das las herramientas a tus empleados para que puedan entender cuáles son sus fortalezas, también cuáles son sus gaps, y entonces lo que pasa es que ellos mismos pueden ser más productivos versus una organización que hoy no tiene esta inversión en generar esta conciencia de aprendizaje, esta conciencia de poder identificar dónde están mis áreas de oportunidad, pues la gente se puede sentir estancada. Entonces la productividad se puede mermar. Entonces, estos son 4 de los factores que nos llevaron a poder empezar a diseñar este approach para el negocio. Y al final, pues no es nada más que ir de una cultura, ¿no? Y esta era nuestra realidad hace 3 años, donde la pregunta era ¿cómo me promuevo? ¿No? How do I get promoted? Y de no tengo un plan de carrera a quiero crecer
y poder ser relevante en diferentes roles. Y el último es, estoy buscando oportunidades para desarrollarme. ¿Okay? Entonces, la diferencia es que hay un tema de la promoción es la única solución a amplío mi scope de cómo puedo crecer a nivel individual y profesional, y entonces mi búsqueda es diferente. Mi búsqueda ya no es hacia arriba, sino es de manera lateral, es holística. ¿A qué lleva el navegar este continuum de crecimiento? A que los equipos y las personas tienen mayor engagement, tienes un tema más alto de retención, el tema de upskilling, es decir, las personas entienden cuáles van a ser esas competencias relevantes en un futuro para su carrera, y al final esto te va a ayudar a que los resultados del negocio vayan a un siguiente nivel. Otra cosa súper importante, para que esto suceda, obviamente no les voy a decir que esto pasó de la noche a la mañana, pero tuvimos que hacer un trabajo de educación muy fuerte en ayudarle a... Es verdad, hay veces que la gente, y te lo pregunto hoy, ¿no? ¿Cómo es que estás donde estás hoy? ¿Cómo llegaste al punto de tu carrera el día de hoy? ¿No? ¿Será que estás haciendo lo que pensabas que ibas a hacer cuando estudiaste tu carrera? ¿O de repente tu carrera dio tuviste diferentes movimientos que te ayudaron a que a lo mejor donde estás hoy no tiene nada que ver que cuando estudiaste? Por ejemplo, yo estudié para estar en la parte comercial, ¿no? Yo iba a ser account manager y pues bueno, no, nada que ver. Entonces, ayudarle a la gente a entender que hay diferentes opciones, cómo las carreras realmente se van diseñando. Y les ayudamos a entender que primero tiene que ver con la intención, donde puedes caer ahí por default, es decir, pues estudio lo que estudio por la gente que me rodea, o estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Típico cuando tenemos un linaje de abogados o tenemos gente que ha sido, toda la familia ha sido doctores, ¿no? O pues no me quedó otra más que estudiar esto porque ahí se fueron mis amigos. Y de repente tiene que ver con, pues sí me gusta lo que hago, estudio lo que estudio porque es mi pasión, porque es mi propósito y le pongo mucha intención, entonces diseño mi carrera a largo plazo. Este es el eje que te estoy diciendo, es el eje vertical, ¿sí? Donde le ayudas a la gente a entender que ellos pueden diseñar su carrera. Pero también hay otro tema del diseño de las carreras que tiene que ver con el oportunismo, ¿no? Donde la gente de repente te empieza a dar feedback y te dice, oye, pero veo que, pues, además de bueno para las ventas, eres bueno para dar consejos, para escuchar a la gente. ¿No te gustaría probar en la parte de recursos humanos? ¿O no te gustaría de repente formarte como coach? ¿No? Entonces, hay veces que puedes, con alto oportunismo y baja intención, empezar a explorar. Y aquí es donde están estos assignments, donde están estos proyectos, donde están estas nuevas oportunidades que le permiten a la gente dentro de la organización a poder descubrir qué otro tipo de oportunidades hay, a salirte del organigrama y a empezar a descubrir que puedes tener otro tipo de fortalezas que agregan en otra parte de la organización. Y de repente están estas partes de descubrimiento, ¿no? Donde te vas a esta parte te vas a este pequeño cambio, descubres que es algo que te llama la atención, que te apasiona, que no conocías, y entonces empiezas a invertir ahí, ¿no? Por ponerte un ejemplo, yo pensaba que ir a ventas, de repente descubrí que me encantaba el desarrollo humano, me encantaba el tema de ser coach, ¿no? Me volví al tema de HR Business Partner y de repente me metí full a estudiar, me metí a hacer la maestría en dirección, me metí a estudiar el coach, el máster. Entonces, estas son las oportunidades que nosotros podemos empezar a provocar en las organizaciones, ¿no? Te comparto esto porque a veces necesitamos enseñar, ¿no? Como parte de un proceso de cambio, enseñar a las personas cómo puedes tener diferentes opciones para administrar tu carrera. No se trata nada más de, pues bueno, ya ahora es growth mindset, no, sino también enseñarles. Y como les comentaba, esto tiene que ver con que, pues en el futuro, ¿no? 85% de los trabajos que tenemos, pues no se han inventado. Entonces, ¿cómo podemos empezar a que estas personas o estas organizaciones puedan ser relevantes en el futuro? Pues tiene que ver con este tipo de mindset, ¿no? Para hacerlo más visual, ¿cómo nos convertimos de una carrera, de una cultura que está basada en promociones, a una cultura que está basada en crecimiento, donde es más una red que una escalera, ¿no?
Obviamente, ¿cómo logramos esto a nivel táctico, a nivel implementación? Pues bueno, fortalecer que este 70% y este 20% probablemente ni siquiera está en menos de recursos humanos, ¿no? Este 70-20% está pues bastante, nosotros podemos facilitar, crear los espacios, programas de mentoring, programas de assignments, de proyectos, pero no está en nosotros al final la decisión. Probablemente en cómo ponemos al talento que identificamos en la experiencia correcta, pero si tú les ayudas a entender que probablemente lo que están esperando es únicamente el 10% de lo que van a necesitar, eso les abre los ojos y entonces empiezas a ver una intención. Ahora, está padrísima la teoría. ¿Cómo hacemos que esto suceda? Nosotros lo que hicimos fue tan fácil como hacer un portal donde les demostramos a todos los empleados en qué etapa de su journey o de su carrera en Uber pueden estar. Y cuando tú le dabas clic a estos diferentes botones, es decir, si eres nuevo, si estás listo para empezar tu desarrollo, si eres un manager o si quieres empezar a fortalecer los equipos. Si te acuerdas, aquí están los 4 pilares. Cada que tú le dabas clic, este programa se llama Drive Your Growth. Entonces, ya desde el mismo programa, desde el mismo site, tú te dabas cuenta que estaba implícito el tema de la accountability en tu desarrollo. Pero eres accountable de tu desarrollo cuando eres nuevo, cuando ya tienes más de 3 meses, cuando eres manager o cuando lideras un equipo, ¿no? Entonces, ya cuando dabas clic en estas diferentes opciones, estaban las herramientas. Es decir, ¿qué es lo que hizo el equipo de development o el equipo de entrenamiento? Todo lo que está detrás de estos botones son herramientas que están disponibles para cuando tú las necesites. Detrás, obviamente, para que tú entres aquí tienes que tener un plan individual de desarrollo. Si no tienes un plan individual de desarrollo, probablemente no te interesa, estás cómodo donde estás, pero si te interesa, es tu plan individual de desarrollo y tienes acceso a estas diferentes herramientas. Ahora, ¿cómo vamos de tiempo? Creo que me voy a tomar 5 minutos adicionales porque creo que te puede dar también una idea, ¿no? Porque yo también creo que parte de esta estrategia fue súper importante para poder alcanzar con pocos recursos alto impacto y generar obviamente mucho más accountability en los managers y en los líderes. Entonces, este pilar de Team Enablement no es otra cosa más que escoger un framework de cómo es el equipo. Y te recuerdo que con tanto cambio, con tanto crecimiento exponencial, los equipos en Uber se transformaban cada 6 meses o cada 3 meses. Entonces teníamos que ayudarles a entender que no porque tenías un equipo, este equipo está en la misma etapa de crecimiento. No porque eres manager porque ahora te fuiste a otro equipo como líder, pues es el mismo equipo. Entonces tuvimos que hacer mucha conciencia de ayudarles a entender que los equipos son entes vivos con diferentes etapas. Entonces seguramente ya conoces este modelo, si no es el modelo de Tuckman. Y al final lo que nosotros hicimos es primero ayudarles a entender a hacer este assessment para que el líder que llega a un equipo o está en un equipo pueda entender en qué etapa está y desarrollamos diferentes soluciones para que los equipos puedan ser intervenidos y llegar a la parte de performing. ¿Por qué? Porque los líderes piensan que pues ya después de 2 meses pues mágicamente llegas a un equipo de alto performance. No es verdad. Entonces esto me ayudó a que a través de un crecimiento y de pocos recursos los mismos líderes, los mismos managers se hicieran cargo del desarrollo de sus equipos, de administrar el conflicto en los equipos, de administrar también el engagement de cada equipo. ¿Para qué? Para que al final tuviéramos nuestras estrategias overall de recursos humanos, pero también cada equipo se esté haciendo cargo de su propia cultura, de su propio engagement y de su propia etapa, de su propia incluso emocionalidad, de su propia curva de cambio. Entonces, sé que te lo dije así como ¿no? O sea, como una salpicadita, ¿no? Pero creo que si después ves estos slides y ves estas intervenciones, son intervenciones que probablemente ya conozcas. El tema es qué espacio les doy, cómo me convierto en un partner proactivo y no en un partner reactivo, dándoles estas herramientas y este ownership a los managers. Eso es todo por mi parte, Adrián. Entonces, creo que todavía tenemos unos 20 minutillos para preguntas y respuestas. Entonces, ¿cómo nos vamos? Muchas gracias, Mike.
Fantástica exposición de best practices y sobre todo aterrizado ya con despliegues reales, ¿no? Que nos compartiste de la plataforma propia de Uber. Ya tenemos algunas preguntas cargadas, ahorita las vamos leyendo y les vamos dando respuesta. Y pues también complementar lo que dices, ¿no? Muchos de los autores de avanzada pues están confirmando que en estos momentos difíciles la cultura es lo que define el futuro de las organizaciones, ¿no? Y esa cultura de cómo nace ese accountability de cada persona para su propio crecimiento, ¿no? Entonces, pues enhorabuena por los logros que has llevado en Uber. Yo creo que el nivel de preguntas en 5 años, como tú mencionaste, ha ido evolucionando y qué bueno que tienes este caso de éxito por compartir, ¿no? Vamos dando lectura a las preguntas. Nos pregunta Ana María Morales, ¿qué tipo de estructura organizacional tienen? Ya que está en el entendido que están en una función de crecimiento. Pues estructura organizacional, bueno, voy a interpretarla, Ana María, como la estructura del equipo de People Development, porque pues estructura organizacional puede ser como cómo funcionamos en Uber, pero dado que este foro es de recursos humanos, nosotros la estructura organizacional que tenemos es estructura organizacional por funciones, por pilares. Entonces, donde tenemos centros de expertise, por ejemplo, yo estoy en el centro de expertise de desarrollo organizacional y de personas. Tenemos un pilar que son el pilar de HR Business Partners, tenemos el pilar de Total Rewards, tenemos el pilar de Employee Relations y tenemos el pilar de diversidad e inclusión. Entonces, todos los que llevan la relación y están en el negocio o están en las diferentes regiones son los HR Business Partners, que es el modelo de Client Facing, donde son los encargados de la relación y de hacer este tipo de assessments. Por ejemplo, yo cuando inicié en Uber nada más había HR Business Partners, no había centros de expertise. Y se fueron creando todos los centros de expertise que hoy son matriciales. Hoy todos reportamos a un head global. Yo reporto al head global de desarrollo organizacional. Y los partnerships que tenemos es con los business partners que están en las diferentes unidades de negocios, ¿no? Entonces, pues obviamente representa algunos challenges, pero esto también nos permite tener una alineación global en todas las ofertas que nosotros podemos tener. De hecho, mi rol evolucionó de ser un rol regional a un rol global, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nos vimos en la necesidad de que tuviéramos muchísimo más alineación en las diferentes prácticas de recursos humanos, ¿no? Entonces, para resumir, Ana María, nos dividimos por áreas de expertise y el que lleva la relación en los mercados locales y unidades de negocio son los HR Business Partners. Espero que te haya ayudado, Ana María, en tu pregunta. La que sigue también es de... Pregunta Richard Sámano, ¿cómo podría generar una estrategia rápida y a corto plazo si hay barreras de actitud con los colaboradores y no se tiene el apoyo de alta dirección? Pues yo te diría, el primer problema, si te acuerdas de mi primer pilar, era el tema de liderazgo y como tú, yo tuve el mismo problema hace 4 años y lo que yo hice fue precisamente hacer una intervención de expectativas, ¿no? Lo que empecé a hacer, más allá de ponerme a diseñar, les empecé a preguntar qué es lo que querían lograr y cuál era el rol que ellos creían tenían en este cambio, ¿no? Porque si el equipo de liderazgo no tiene como ni el willingness ni el skill para llevar un cambio transformacional, te vas a enfrentar con muchísimos saboteadores dentro de tu cambio. Entonces, el cambio empieza por el buy-in del equipo de liderazgo. Y yo antes pensaba que era un tema así como, esto salido del libro de Stakeholders. Me llevé muchísimo dolor cuando empecé a hacer cosas sin... Una cosa es el buy-in y otra cosa es el modelo de sponsorship. Tienes que tener un líder, porque buy-in es, sí, me gusta tu estrategia, vamos con todo. Pero si no hay sponsorship, es decir, si tú fallas, yo fallo, ¿no? Si tu estrategia de recursos humanos falla, entiendo que mi estrategia de negocios falla,
entonces es cuando cambian las cosas, cuando ellos empiezan a ser responsables de que no se trata nada más de predicar y de mandarlos así como, es que tienes que hacer performance, es que pues bueno, tienes que dar feedback. No, ellos tienen que entender que si no haces algo tú diferente como recursos humanos, ellos van a fallar. Hasta que no, ¿y cómo se puede llevar esto? Probablemente necesites una ayuda externa, probablemente necesites un coach, probablemente necesites alguien que los haga llevar. Yo creo que tenemos la capacidad de incomodarlos y hacerles ver que el cambio está primero en ellos y después en la organización. Hay muchos ejemplos. Yo lo que hice, si te ayuda, les di varios ejemplos de CEOs que han fallado, ¿no? Desde Steve Jobs, CEOs y equipos de liderazgo que han tenido que cambiar su mindset, y hay muchos, ¿no? O sea, puedes hablar de las decisiones que tomó Blockbuster, o sea, híjole, hay ejemplos para tirar para arriba de equipos de liderazgo que han fallado al no cambiar su mindset. Entonces, así lo haría yo. Gracias. Nos pregunta Ricardo Gutiérrez, ¿cómo fomentar esa cultura de competencias de las personas para su plan de desarrollo sin encasillarlos por departamento? Yo creo que, mira, el tema es, al final van a estar de cierta forma encasillados en su expertise, ¿no? Pero creo que es bien relevante también tener una estrategia organizacional más holística. Por ponerte un ejemplo, algo que estamos experimentando en Uber es cómo podemos tener un framework global, o sea, una forma de pensar hacia adelante. Entonces, hay algo muy interesante que te invito a que investigues que se llaman competencias del futuro, ¿no? O Learning Agility. Hay ciertas competencias que en conjunto te pueden ayudar a que si las tiene toda la organización, eres una organización muchísimo más ágil, sostenible y comprometida, ¿no? Entonces, a veces estamos acostumbrados a hacer por rol competencias y eso pues puede ser muy pues cansado, no rápido y hasta tedioso y muy táctico. Pero si eso se lo dejas a cada unidad de negocio, el tema de pues, cuáles son tus competencias y qué necesitas para ser exitoso, que está en tu role description, eso lo puedes compartir. Pero la estrategia de cuáles son esas competencias organizacionales que necesitamos para movernos al futuro, pues ahí se pone interesante y mueves a todos hacia adelante. Por ejemplo, una competencia que puede ser relevante hoy es resiliencia, ¿no? O sea, resiliencia o un tema de administración del cambio, que son competencias organizacionales que en el COVID nos pudimos dar cuenta si las teníamos o no. Entonces, esas son las competencias donde agregamos valor. A veces vas a tener una resistencia de no, y como necesitamos algo más táctico, solamente necesitamos 5 o 3 entrenamientos, pero ahí es donde está nuestro rol en incomodarnos un poco y tirar la piedra un poquito más lejos, ¿no? Entonces, para resumirlo, buscar un framework que haga sentido en el futuro y dejar de ver únicamente en el presente o incluso hasta en el pasado, para poder presentarlo como una estrategia de competencias, donde incluso hasta sea interesante para los mismos individuos, ¿no? Me hago cargo de mis competencias en el rol, ¿no? Soy responsable de eso, pero sigo estrategia de recursos humanos en las estrategias, en las competencias que nos van a ser relevantes en un futuro. Hasta allá me gustó mi estrategia, ¿no? Gracias, Miguel. Jorge González nos pregunta, hola, con base a tu mezcla de posiciones, niveles, la estrategia de 4 pilares y haciendo énfasis en el crecimiento y engagement, ¿qué hacer con el personal operativo? Me encantó la pregunta. Es que para mí no hay distinción, para mí el personal operativo está en individual growth. Okay. Está en la parte del crecimiento individual. Todos son relevantes. El tema es, a veces vemos al personal operativo como, y yo te hablo de personal operativo, yo tengo por lo menos 2.500 personas que hoy están en soporte, ¿sí? Y estas 2.000 y tantas personas que están hoy en soporte a lo largo de toda Latinoamérica, y si nos vamos a nivel mundial, son cerca de 15.000. Estas personas también son relevantes y de hecho son las que hacen la diferencia de cuál es tu interacción con la plataforma. Cuando ustedes tienen un problema con Uber, estas son las personas que son las embajadoras de la marca. Entonces, claro que me interesa su desarrollo. Esta estrategia me ayudó y ¿sabes qué es lo más interesante? Son las personas que son mucho más comprometidas con su desarrollo. Esas son de las personas que son las primeras en llenar su development plan, que se ponen a estudiar. De verdad, si tú les das las herramientas al personal operativo y les ayudas a entender cómo crecer, son súper engaging. Entonces, la respuesta aquí es, probablemente a veces lo vemos como es que no me va a dar el ancho de banda para llegar a todos.
si tú haces un modelo que es autodirigido y das un formato y les das las herramientas, y herramientas pueden ser temas tan escalables como Degreed, como LinkedIn Learning, como Creana. O sea, hay muchas herramientas que hoy te permiten dar opciones de autoentrenamiento que ellos pueden tomar, ¿no? Entonces, claro que se puede llegar, el tema es que si mides tu ancho de banda, este tipo de estrategias te pueden ayudar más. Ok, Daniel Ordaz pregunta, ¿cómo darle a cada quien una radiografía de sus habilidades y competencias? ¿Y cómo cerrar las brechas con esas del futuro? Para que puedan quedarse y crecer, no porque no las cumplen o tienen. Mira, algo que nos ayudó muchísimo, porque primero hicimos algo tan sencillo como desarrollo, bueno, tan sencillo no, ¿verdad? Hay muchas empresas, ¿no? Que hoy te pueden ayudar a gestionar este tipo de assessments, ¿no? En el assessment psicométrico hay muchas empresas que te ayudan a hacer este tipo de correlaciones entre pruebas psicométricas y darte una visión de dónde estás hoy en cada una de estas competencias, ¿no? Tal cual, un assessment. Pero lo que nos dimos cuenta que era muchísimo más relevante es poner mucho énfasis en entrenar a los managers, en ser capaces de definir cuáles son los gaps, tanto en el rol actual como las fortalezas. Entonces, nos enfocamos en fortalezas, ¿no? Y en empujar las conversaciones continuas de desarrollo. Es decir, para mí, el método más relevante, impactante y escalable es el feedback efectivo. ¿Ok? Entonces, si tú pones a principios de año un goal de negocio y un goal de crecimiento que va a ayudar a esta persona a empezar a alcanzar sus metas de crecimiento y como profesional, cada 2 meses empujas, a ver, y al final, al principio puede ser, otra vez de recursos humanos con estos programas, pero cuando tú le das a las personas al final de ese año evidencia de cómo alcanzaron sus goals conectados con el feedback, ellos solitos van a hacer este tipo de assessments. Nosotros es casi imposible así. Pues claro, al final si dan este feedback, pues tú tienes un assessment muchísimo más real y objetivo de cuáles son las competencias en tu misma organización. Pero ahí es donde la responsabilidad es de la persona de buscar el feedback y del manager de proporcionarlo. Y no solamente el individuo, peer feedback, stakeholders feedback. Entonces, parte de esta estrategia de empujar el growth mindset tiene que ver con deja de ver al manager y empieza a ver quiénes son relevantes para que tú alcances tu crecimiento y tu goal de crecimiento. Entonces, de cómo generamos, ahora sí que en la zanahoria al final del año, pusimos un growth goal. Y el growth goal tiene que ser tan relevante como el business goal, ¿sí? Entonces, cuando tú le pones a una persona un goal de crecimiento, ya está incluso en el performance, está entendido que si tú tienes un growth goal y va a ser parte de tu performance, la cultura lo está poniendo como algo relevante, ¿no? Entonces, eso puede ser una forma también de ayudarles a las personas a ser dueños de su propio desarrollo. Me encantaría que pasara orgánico y toda la gente amara el feedback y el desarrollo, pero no es la realidad, ¿no? Entonces, pues al principio tienes que poner pues la zanahoria y un poquito de consecuencias al no hacerlo, ¿no? Ok, nos queda tiempo para una última pregunta. Trataremos, no obstante, de dar respuesta por escrito al resto de las preguntas en días siguientes, facilitarlos a medir y ya que a medir pueda hacer la comunicación pertinente. Esta pregunta, Mike, dice, ¿cuál es la importancia y experiencia recopilada en la corresponsabilidad del desarrollo que tiene el jefe directo del individuo? A ver, ¿la puedes repetir para entenderla? ¿Cuál es la importancia y la experiencia que has podido recopilar en la corresponsabilidad de desarrollo que tiene el jefe directo? El colaborador. Pues es crítica, ¿no? Y si te fijas, aquí estamos dando la importancia en 2 diferentes pilares. En el tema de liderazgo, que eso tiene que ver con cómo desde el líder, y hablo a nivel directivo, a nivel general manager, ellos tienen que empezar por predicar, ¿no? Es decir, si tú tienes un general manager que se pone junto a ti en este lanzamiento y dice, sí, el desarrollo y el desarrollo individual es lo de hoy y es el futuro, y ellos no hacen sus conversaciones de desarrollo, ellos no dan feedback, bueno,
no pasa nada. ¿Por qué? Porque esto se cascadea. Segundo, el manager es el motor es el motivador o el que empuja estas conversaciones, pero no es el responsable al 100%. Porque si un manager pone 1 o 2 conversaciones de desarrollo, pero el individuo no llega con evidencia, no muestra interés, pues es un individuo que, a ver, no hace daño si tenemos personas en esta parte de la organización que son el core, la columna vertebral, que están bien ahí donde están y son expertos en el tema. No tienes por qué estar creciendo a todas las personas. Pero, vamos, el manager en este caso va a enfocar su estamina de desarrollo, de coach, de tener conversaciones, de buscar feedback en aquellas personas que muestren interés por crecer. Entonces, otra de las cosas que hicimos es usar muchísimo este concepto de readiness. Si tú estás en un readiness de aprendizaje, pues el manager va a tener un contacto menor en tu desarrollo. A lo mejor va a ser un tema más de seguimiento, más de ayudarte a conectar, que alguien que ya está listo o que se está preparando para una promoción o para un siguiente rol. Ahí va a ser más intensivo. Entonces, cuando al manager le das este entrenamiento de ayudarle a identificar en dónde está cada quien en tu equipo y cuáles son las diferentes conversaciones que pueden tener, el individuo se siente más responsable, ¿no? Porque, a ver, la organización está entendiendo dónde estoy a nivel personal y a nivel profesional. Mi manager lo está entendiendo. Entonces, yo sé que ahorita estoy aprendiendo, ¿no? O sea, no me voy a presionar por querer ir al siguiente rol. Pero el tiempo y los recursos que invierten en desarrollo de los sucesores, pues es mayor. Entonces, es crítico, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, es crítico. Y en mi experiencia he visto equipos donde el manager no está involucrado, son equipos donde hay una rotación altísima. El engagement es bajo. Managers que desde el líder, porque tenemos business units donde el líder, el manager están involucrados, resultados, engagement, gente que se va a otras unidades como gente desarrollada. O sea, son muchísimas las evidencias que te puedo decir de una cultura con management involucrado y sin management involucrado. Se nos fue volando la hora, Miguel. Tenemos más de 20 preguntas todavía por responder. En días siguientes, no sé si te parece que le vayamos dando conjuntamente respuesta. Hay unas buenísimas. Dulce Gutiérrez, te agradecemos. Amalia Valencia también. Valerie Juárez, Rosario González. Preguntas muy interesantes. Por cuestiones de tiempo y respetos de la agenda, tenemos que cerrar ahorita. Mauricio, sin más, Mauricio Reynoso, sin más, de parte de CDG y de Miguel Castuera, agradecerte este espacio. Las veces que seamos requeridos, aquí estaremos, ¿no? Compartiendo mejores prácticas y, bueno, poniendo nuestro granito de arena para que todos seamos mejores empresas y una mejor sociedad. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Adrián. Que tengan buen día a todos, buen inicio de semana y a seguir trabajando. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Mucho Hasta gusto. luego. Gracias por la invitación.